El viaje del millonario y el mendigo en la ciudad de los sueños. Una mañana gris en la ciudad de los sueños, donde rascacielos brillaban como espejos y las calles estaban llenas de un caos electrizante. Pedro vivió el episodio más impactante de su vida. Estaba en la cocina, rodeado del aroma a café recién hecho y el sonido lejano de coches que pitaban. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Mamá!», exclamó Pedro al ver a su madre, Marina, desplomarse en el suelo, con su rostro pálido como una hoja marchita. La tensión en la habitación era palpable. El corazón de Pedro latía desbocado, como si quisiera escapar. Mientras él intentaba recordar lo que había aprendido en los cursos de primeros auxilios, su mente estaba en un torbellino. Marina, que había luchado contra una enfermedad autoinmune durante años y siempre había sido su roca, ahora yacía sin movimiento. «¿Qué hago? No puedo perderte», mientras llamaba a emergencias. La ambulancia llegó con sirén. De repente, un hombre de cabello oscuro y barba descuidada, que parecía haber salido de otra época, se acercó a él. «Soy Eduardo», se presentó, y Pedro sintió un escalofrío. Era su padre, el mismo que había abandonado su vida años atrás. Envuelto en tensiones y silencios que nunca se resolvieron. Maravillado y asustado al mismo tiempo, Pedro le lanzó preguntas que se acumulaban en su pecho. Pero Eduardo solo le miraba intensamente, como si desnudara su alma. Mientras tanto, la sombra opresiva de Leandro, el hermano de Marina, se cernía sobre ellos. Leandro siempre había sido un hombre duro, con la voz grave y la mirada fría, que no veían con buenos ojos la llegada de Eduardo. «No te acerques a ella, no seas el héroe que no eres», le advirtió, dejando a Pedro con un nudo en la garganta. La lucha por la felicidad y la verdad se iba fraguando en ese caos. Con el tiempo, la hospitalización de Marina se convirtió en el detonante de viejas heridas. Pedro y Eduardo empezaron a abrirse, pero ¿sería suficiente para mantener a la familia unida en medio de la tormenta? Mientras la ciudad continuaba vibrante y caótica a su alrededor, la incertidumbre flotaba en el aire. ¿Podrían superar los secretos y miedos que los perseguían? ¿O la sombra de Leandro acabaría con esa lucha por la redención? «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Pedro pedalea, un grito desgarrador resonó en la distancia, cortando el aire como un cuchillo. Era un grito que helaba la sangre. Pedro se detuvo abruptamente y miró hacia donde provenía el sonido. Instintivamente regresó al hospital, donde el caos ya se había apoderado de la sala de espera. Las luces parpadeaban y la enfermera, con un rostro pálido, corría en dirección a la sala de urgencias. «¡Es Marina!», dijo, su voz temblando con un pánico palpable. «Su estado ha empeorado. Necesitamos más ayuda». Pedro sintió el mundo girar a su alrededor. Con cada paso hacia la sala, el nudo en su garganta se apretaba más. «No puede ser», murmuró para sí mismo, desesperado. En la esquina de la habitación, Eduardo había perdido la compostura, con los ojos llenos de lágrimas.
Perdona, hijo, esto no debería estar pasando, murmuró, quebrantado. Pero Pedro no podía pensar en eso. Se acercó corriendo, cada latido de su corazón resonando como si se preparara para la peor noticia de su vida. Al llegar, vio a las enfermeras y médicos rodeando a su madre. La imagen era traumática. Los gritos y el movimiento frenético eran abrumadores. Entonces, una figura oscura apareció en la puerta. Leandro, con su expresión fría y distante. «Yo te dije que no te acercaras. ¡Esto es tu culpa!», grita. Esa frase, como un rayo, cortó el aire espeso de la sala. Pedro sintió como la rabia burbujeaba dentro de él. «¿Qué sabes tú? No entiendes nada». Pero antes de que Leandro respondiera, un grito, de urgencia, resonó de nuevo. «¡Código azul! ¡Necesitamos más atención aquí!». Pedro miró atónito a su madre, mientras el caos se intensificaba. Fue en ese momento que un sudor frío comenzó a descender por su frente. El médico se volvió hacia ellos. «Nos sentimos. Estamos haciendo todo lo posible». Todo lo que había construido en esos escasos momentos de felicidad se desmoronó. La mirada entre Pedro y Eduardo fue desgarradora. Sin embargo, algo en el fondo de su instinto le dijo que esto era solo el principio, como si la noche hubiera caído de repente. El ambiente se tornó sombrío. Un murmullo incontrolable invadió la sala. Luego, como si rompiendo un hilo del destino, la enfermera entró nuevamente, con un rostro que parecía haber visto fantasmas. «Hay algo más». La sala enmudeció de inmediato. «Hemos encontrado un documento que indica que hay dudas sobre quién es realmente Marina». Pedro sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. La incredulidad latente en cada palabra. La enfermera continuó, su voz casi un susurro. «Se ha presentado una prueba de ADN que muestra que Eduardo no es su padre biológico. Marina hizo un viaje que nunca mencionó, un viaje que cambia todo». Pedro se quedó helado. Cada esencia de su ser se convirtió en un torbellino de confusión y dudas. ¿Qué significado tenía esto para su historia? Eduardo la miraba ahora como si la trama de toda su vida se escurriera entre sus dedos. Y Leandro, ese hombre opresor, sonrió con una satisfacción que desencadenó una tormenta en el corazón de Pedro. La búsqueda de la felicidad se retorcía en una nueva realidad. La sala respiraba tensión. La incertidumbre envolvía a todos. ¿Cuáles eran las verdaderas dinámicas familiares? ¿Y qué secretos guardaba Marina que podían cambiarlo todo? Mientras el reloj marcaba un nuevo latido, la vida de Pedro estaba, de nuevo, al borde de un precipicio. Y la única certeza que tenía era que nada volvería a ser igual. La sala estaba en un completo silencio. La tensión se respiraba en el aire. La enfermera acababa de dejar caer una bomba que transformó todo lo que Pedro y Eduardo conocían. Un torbellino de preguntas llenaban la mente de Pedro. Pero la voz de la enfermera continuó resonando. «Marina no es quien ustedes creen que es. El mundo se volvió borroso». ¿Qué significa eso? Pedro pudo apenas murmurar. La incredulidad se apoderaba de su mente. Eduardo, con los ojos redondos y el rostro pálido, comenzó a temblar. «¿Cómo es posible?», preguntó, su voz casi un susurro. La enfermera, con su tono sombrío, intentó suavizar el impacto. «Alguien necesita saber la verdad. Esto no solo afecta a Marina, afecta a todos ustedes». De repente, un nuevo grito atravesó la sala. Esa vez, no era una alarma médica, sino un alarido desgarrador. No puede ser. Era Leandro, que se había acercado, los ojos llenos de furia. «Esto es un engaño. No pueden hacer esto. No puedes hacer esto, Marina».
La mención de su nombre heló a todos en la habitación. Con un movimiento rápido, fue hacia la puerta de la sala de emergencias, y Pedro lo siguió, el corazón latiendo con fuerza. Exclamó, sintiendo que algo más grande que las palabras flotaba entre ellos. Pero Leandro se volvió, un aire de desafío en su mirada. ¿Qué sabes tú de su vida? No tienes idea de lo que ha ocultado. La atmósfera era eléctrica, cargada de secretos que parecían listos para estallar. No te olvides que hasta ahora pretendes ser su familia. ¿Eres realmente su hijo? La frase chocó en el aire como un trueno. Pedro se quedó helado. La cruel ironía de la realidad lo atravesó. Se dio cuenta de que Leandro podía estar diciendo la verdad. «Pedro, escúchame», murmuró Eduardo, su voz quebrándose. «No es así. Yo siempre». Pero antes de que pudiera continuar, un porte inesperado llegó. Un médico de rostro serio se acercó, interrumpiendo toda la conversación. «¿Quién es el familiar directo?», pregunta urgente. «Necesitamos autorización para llevar a Marina a cirugía». «Yo soy», empezó a decir Pedro, pero Leandro lo interrumpió. «No, no puedes decidir eso. Necesitamos saber si realmente es tu madre». La vulnerabilidad del momento lo atravesó. Cada palabra de su tío resonó en su mente. Algo dentro de él se partió. ¿Era el amor familiar una ilusión? En ese instante, todo lo que creía se tambaleó. Fue entonces cuando alguien se presentó entre ellos. Una mujer de cabello rubio que irrumpió como un alivio y un fervor indescriptible. «Marina, estoy aquí», gritó. Era Mónica, la mejor amiga de su madre, que había estado fuera de la ciudad. El caos se detuvo por un instante, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Ella no puede ser sometida a cirugía sin saber la verdad. Eso podría matarla. «¿Qué verdad?», preguntó Pedro, desesperado. La mujer giró y miró profundamente a Eduardo. «Ustedes no saben la verdad que Marina ha ocultado sobre su pasado y quién realmente es». Entonces, el silencio se convirtió en gritos, miradas acusatorias y lágrimas. La revelación se extendió como un eco que reverberaba entre ellos. «¿Por qué no me dijiste nada? Te he buscado durante años», gritó Eduardo. Pedro sentía que su alma se desgarraba mientras en la sala el tumulto crecía. ¿Qué secretos guardaba su madre? El pasado que los había perseguido durante tanto tiempo ahora emergía como un monstruo que amenazaba con devorar. Mientras Mónica hablaba con fuerza, Pedro empezó a hacer conexiones. Todo en su vida tenía sentido. Las miradas furtivas de su madre, los secretos entre susurros. Entonces, como si el destino decidiera ser cruel, de repente un grito helado resonó. «No, no, no, no». Era Marina, despertando de su estado, sus ojos desorbitados y llenos de terror. «No quiero que sepan la verdad». Oh, el horror de sus palabras aplastó a todos. La lucha por la vida y la verdad había comenzado, y en medio de ello, Pedro comprendió que existía un caos aún mayor que el amor o el miedo. El secreto que podría destruirlo todo. La vida como la conocía colapsaba ante sus ojos. ¿Qué verdad tan grande guardaba su madre que podía romperlo todo? Marina abrió los ojos, aterrorizada, y su voz tembló en el aire, llenando el hospital con un eco desgarrador. «¡Ah! No quiero que sepan la verdad». Esa exclamación hizo que el corazón de Pedro se detuviera en seco. Un frío helado recorrió su espalda y un nudo se formó en su garganta. Sus pensamientos giraban como un torbellino interminable. ¿Qué verdad podía ser tan terrible que le causara semejante angustia? ¿Y por qué nunca había compartido nada con él? La sala entera se quedó en un silencio sepulcral.
Todos los ojos se volvieron hacia Marina, quien parecía estar atrapada en una lucha interna, como si dos mundos. Las luces parpadearon y una sombra oscura se proyectó en la puerta de emergencia. Era un hombre, vestido con un abrigo largo y empapado de lluvia. El cabello despeinado, el rostro pálido, entró como un huracán. «¡Marina!», gritó. Su voz era una mezcla de angustia y furia. «¡Necesito hablar contigo ahora!». Pedro no podía creer lo que veía. No era solo un extraño. Había algo en su mirada, algo que le decía que estaba íntimamente relacionado con el caos de su vida. Los murmullos comenzaron entre los demás presentes. «¿Quién es él?», Pedro se preguntó, sintiendo su estómago revolverse. Mónica, la amiga de su madre, se palpó la boca. «No puede ser», susurró, asustada. Fue como si el aire se tornara más denso y todos los sentimientos se comprimieran en un solo momento, dejando a Pedro sin aliento. La mirada de Marina se tornó brillante y fría. «¿Por qué has venido? No deberías estar aquí». Su voz temblaba, no de miedo, sino de una ira construida durante años. «Vete». El hombre avanzó ignorando sus palabras. La tensión se pulsó en el aire. El caos estaba a punto de estallar. «¡No puedo! No puedo dejarte así. Necesito saber la verdad», gritó el hombre, y en ese grito, Pedro sintió que la habitación se balanceaba. «Soy Samuel, el hijo que perdiste. La historia que siempre me contaron fue una mentira. Cada palabra era un golpe. Cada palabra destrozaba la imagen que tenía de su madre. Marina no solo es tu madre, Pedro, es mi madre también». Los ojos de Pedro se abrieron como platos. La revelación lo golpeó como un tren a alta velocidad. Samuel, el hijo perdido. Todo lo que había imaginado se desmoronó. ¿Cómo era posible? Todos los recuerdos, todas las risas y las lágrimas se tornaron en sombras. «¿Qué dices? Eso no puede ser cierto», preguntó Pedro, sintiéndose pequeño, atrapado. La incredulidad lo invadió, sumiéndolo en un mar de confusión. La sala respiraba. El murmuro colectivo era un susurro de asombro. Marina apretó los labios, un destello de dolor cruzó su rostro. «No, esto no está pasando». Pero Samuel no se detuvo. «Tu madre es quien ha guardado los secretos más oscuros de la familia. No solo me abandonó a mí, sino que tú también naciste de un engaño». Eduardo, que había estado paralizado frente a la revelación, se acercó. La rabia en su voz era innegable. «¿Qué trampa es esta? No eres más que un impostor. ¡Sal de aquí!». Pero las palabras ya no tenían peso. La revelación había encendido una chispa de caos. Pedro sintió que la realidad se desvanecía, como si la verdad se estuviera desgarrando ante sus ojos. «¡Cállate! No sabes», grita Pedro, su pecho palpitando. La confusión, la traición, todo estallaba en su interior. Marina se puso de pie, con el rostro empapado de lágrimas. «Samuel, cállate. No debería haberlo revelado nunca. No puedo perderte nuevamente». El conflicto entre ellos crecía, iluminando una historia de traiciones y secretos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. El aire en la sala era eléctricamente pesado, como si fuera a estallar. El rostro de Pedro se ahogaba en pánico. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que su vida entera estuviera basada en un engaño? Su visión se nubló y el sonido de las máquinas del hospital se convirtió en un murmullo lejano. Así, en medio de la tormenta de emociones, se tejía una red de mentiras, un entramado de secretos que, ahora a la vista de todos, amenazaba con destruir a la familia. En ese momento crucial, mientras la vida y la verdad colisionaban, Pedro supo que lo que había sido hasta ahora jamás podría ser igual. La incertidumbre se cernía sobre ellos como un presagio oscuro.
¿Qué verdad más se ocultaba en el fondo? ¿Y quién realmente era su madre? Marina abrió los ojos, aterrorizada, y su voz tembló en el aire, llenando el hospital con un eco desgarrador. «No quiero que sepan la verdad». Esa exclamación hizo que el corazón de Pedro se detuviera en seco. Un frío helado recorrió su espalda y un nudo se formó en su garganta. Sus pensamientos giraban como un torbellino interminable. ¿Qué verdad podía ser tan terrible que le causara semejante angustia? ¿Y por qué nunca había compartido nada con él? La sala entera se quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos se volvieron hacia Marina, quien parecía estar atrapada en una lucha interna, como si dos mundos chocaran dentro de ella. En ese instante, un ruido sordo resonó al fondo del hospital. Las luces parpadearon y una sombra oscura se proyectó en la puerta de emergencia. Era un hombre, vestido con un abrigo largo y empapado de lluvia. El cabello despeinado, el rostro pálido, entró como un huracán. «Marina», gritó. Su voz era una mezcla de angustia y furia. «Necesito hablar contigo ahora». Pedro no podía creer lo que veía. No era solo un extraño. Había algo en su mirada, algo que le decía que estaba íntimamente relacionado con el caos de su vida. Los murmullos comenzaron entre los demás presentes. «¿Quién es él?», Pedro se preguntó, sintiendo su estómago revolverse. Mónica, la amiga de su madre, se palpó la boca. «No puede ser», susurró, asustada. Fue como si el aire se tornara más denso y todos los sentimientos se comprimieran en un solo momento, dejando a Pedro sin aliento. La mirada de Marina se tornó brillante y fría. «¿Por qué has venido? No deberías estar aquí». Su voz temblaba, no de miedo, sino de una ira construida durante años. «Vete». El hombre avanzó, ignorando sus palabras. La tensión se pulsó en el aire. El caos estaba a punto de estallar. «No puedo dejar que así. Necesito saber la verdad», gritó el hombre, y en ese grito, Pedro sintió que la habitación se balanceaba. «Soy Samuel, el hijo que perdiste. La historia que siempre me contaron fue una mentira. Cada palabra era un golpe. Cada palabra destrozaba la imagen que tenía de su madre. Marina no solo es tu madre, Pedro, es mi madre también». Los ojos de Pedro se abrieron como platos. La revelación lo golpeó como un tren a alta velocidad. Samuel, el hijo perdido. Todo lo que había imaginado se desmoronó. ¿Cómo era posible? Todos los recuerdos, todas las risas y las lágrimas se tornaron en sombras. «¿Qué dices? Eso no puede ser cierto», preguntó Pedro, sintiéndose pequeño, atrapado. La incredulidad lo invadió, sumiéndolo en un mar de confusión. La sala respiraba. El murmuro colectivo era un susurro de asombro. Marina apretó los labios. Un destello de dolor cruzó su rostro. «No, esto no está pasando». Pero Samuel no se detuvo. «Tu madre es quien ha guardado los secretos más oscuros de la familia. No solo me abandonó a mí, sino que tú también naciste de un engaño». La ira de Eduardo estalló. «¿Qué trampa es esta? No eres más que un impostor. ¡Sal de aquí!». Pero las palabras ya no tenían peso. La revelación había encendido una chispa de caos. «¡Cállate! ¡No sabes nada!», gritó Pedro, su pecho palpitando. La confusión, la traición, todo estallaba en su interior. Justo entonces, un estruendo sacudió la sala. Las luces titilaron y la máquina que monitorizaba a Marina comenzó a emitir un pitido constante y agudo. Todos giraron la vista hacia ella. El rostro de su madre se tornó ceniciento. El miedo se transformó en desesperación. «¡Llama a un médico!», gritó Mónica, mientras Pedro sentía el pánico apoderarse de su pecho. De repente, el aire se volvió helado y una sombra gigantesca apareció en la puerta. Un hombre,
alto y desaliñado, con una mirada intensa. «Deténganse», ordenó, su voz resonando como un trueno. «Todos ustedes han estado en peligro. La verdad que guarda Marina es más oscura de lo que imaginan. Ella no solo ha estado enferma, está bajo un hechizo». La sala estalló en gritos y murmullos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Samuel, confundido. «¿Un hechizo? Su vida está ligada a un pacto antiguo que no puede romper», prosiguió el extraño. «Si ella revela la verdad, no solo perderá su vida, sino que arrastrará a todos los que ama». Pedro sintió que el mundo se desvanecía. ¿Un hechizo? ¿Un pacto? Todo lo que creía se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», Pedro gritó, sintiendo que se le nublaba la vista. El hombre dio un paso más hacia ellos, sus ojos llenos de un conocimiento que desbordaba la razón. «Cada secreto tiene un costo, y este es el más alto de todos». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada respiración se sentía pesada. Pedro miró a su madre, a su verdadero padre, a Samuel. La certeza de su relación, su historia, todo estaba a punto de volverse a reescribir. «¿Cómo es posible que todo lo que hemos vivido sea un engaño?», preguntó él, lidiando con el caos interno. La revelación latía en su mente. Todos eran partes de un ajedrez cuyas piezas nunca había imaginado. Mientras la máquina de Marina seguía pitando, Pedro sintió que la verdad se acercaba, amenazadora y avasalladora. Su futuro, sus lazos familiares, todo pendía de un hilo. ¿Qué haría su madre? ¿Qué secreto se llevaría de la vida de todos? La incertidumbre creció, y con ella un miedo abrumador. La vida jamás volvería a ser igual. El aire se volvió aún más denso de tensión. Marina, temblando, intentaba contener su angustia. Samuel la miraba como si fuese un extraño. Pedro sintió que el tiempo se detuvo. Cada segundo era eterno. Nadie sabía qué pensar. El médico, que estaba a un lado, se quedó paralizado, notando que el caos se intensificaba. «Marina», gritó Samuel, su voz reverberando en el silencio. «Necesito la verdad ahora». Pero Marina miró hacia abajo, las lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo hablar de eso. No puedo perder a nadie más». Era un clamor de desesperación, una súplica que atravesó la sala como una corriente eléctrica. El pánico que se había apoderado de Pedro crecía, encajonándolo en una realidad que ya no comprendía. «¿Qué pacto? ¿Qué has hecho, mamá?», preguntó Pedro, su voz temblando. Necesitaba respuestas, pero Marina estaba atrapada en su miedo, mordiéndose los labios, mientras la sala se llenaba de murmullos desconcertados. «Marina», insistió Samuel, acercándose. «Si no hablas, siempre será igual. ¿Qué te detiene? No puedes seguir oculta en tus secretos». Las palabras de Samuel eran balas de bajo calibre, atravesando el silencio. Pero algo en la voz de su madre hizo que todos se callaran. Y entonces un grito desgarrador surgió de las entrañas de la sala. Una enfermera corrió hacia ellos, pálida como un fantasma, y gritó: «La paciente está en estado crítico. Necesitamos a todos afuera». La orden perforó la calma, expulsando rápidamente a todos excepto a Pedro, Marina, Samuel y Eduardo. En medio del escándalo, todos menos ellos abandonaron la sala. El grito de Marina se intensificó. No puedo dejar que sepan». Todo a su alrededor se volvía gris, como si el mundo estuviese a punto de desmoronarse. Bajo la presión del momento, un brillo inusual se reflejó en sus ojos. Pedro no había notado ese destello, pero Samuel lo vio y frunció el ceño. Sin pensarlo, Pedro avanzó, emplazando a su madre. «¿Qué es lo que temes? Dímelo». Ella respiró hondo, como si intentara hallar valor. «Una vez,
Hace años, comenzó su voz casi un susurro. Hice un pacto, pero no como creen. Fue por amor, no solo por mi vida. Hay más en juego. Hay algo oscuro que... Pero de repente, una explosión sorda retumbó desde el pasillo. Las luces parpadearon. Los monitores comenzaron a sonar en un estruendo de alarmas. Un grupo de hombres uniformados irrumpió por la puerta, con armas en la mano. ¡Todos al suelo! ¡Es una emergencia de seguridad! La sala se convirtió en caos total. Las sombras se multiplicaron, y Pedro sintió que el aire se le escapaba. Eduardo, impulsivamente, se interpuso entre Marina y los intrusos. ¿Qué quiere? ¿Qué está pasando aquí? Su valentía se sintió casi heroica, pero rápidamente se vio sobrepasado. Las órdenes eran claras, pero el miedo palpitante hizo que su corazón se detuviese. Marina, con los ojos desorbitados, exclamó: «¡No! ¡No puede ser! ¡No huyan! ¡Lo saben todo!». El terror se apoderó de todos. Samuel, mirando la escena con desconcierto, se giró hacia Pedro. «¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que sabe tu madre?». Pedro sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. No era solo un galimatías de secretos, ahora había un peligro tangible. La realidad se fragmentaba. La vida de Marina estaba en juego, y su historia era más oscura de lo que imaginaba. La verdad que había tanto aguardado podía ser más arriesgada que la vida misma. Mientras el caos continuaba, la feroz mirada de un hombre avanzado hacia ellos. Un tipo que Pedro nunca había visto, pero que parecía saber quiénes eran. Un halo de tensión le rodeaba, y mientras la enfermera trataba de calmar a los demás, él sonrió, revelando una serie de dientes amarillos, como si disfrutara del caos. Pensaste que esto había terminado, pero todo está a punto de empezar. Pedro sintió que la verdad que había buscado toda su vida se desechaba ante él. En ese instante, entendió que había mucho más que desvelar, mucho más que comprender. Su vida, su familia, su existencia estaba al borde de un abismo. «¿Quién eres, Pedro?», pudo apenas preguntar, su voz temblando, pero el hombre simplemente se rió, una risa fría que resonó por la sala, mientras el caos se apoderaba de ellos. «Solo alguien que conoció a tu madre, Pedro. El juego apenas comienza». Pedro sintió que el aire se le escapaba. La tensión era palpable. Miró a su madre, con los ojos llenos de horror. «¡Punto! ¿Qué has hecho, mamá?». Las palabras salieron de su boca como un susurro tembloroso. No había respuesta. El miedo estaba a la vista de todos. «Marina, tira la toalla», gritó Samuel. Y en ese momento, la realidad comenzó a resquebrajarse. De repente, como si la sala estuviese a punto de explotar, los oficiales de seguridad hicieron un movimiento brusco. El hombre que había advertido del peligro se lanzó hacia ellos, decidido. «¡Detente! ¡No puedes hablar!». Pero la voz de desgarradora se elevó sobre el caos. «No quiero que sepan nada». Se cubrió el rostro, incapaz de sostener el miedo y la pena que la atormentaban. Las luces parpadearon nuevamente, el pitido de los monitores marcando un ritmo frenético. Las palabras de Marina se habían convertido en un eco personal, resonando en el corazón de todos. Samuel miró a Pedro, las manos temblando. «Espera, ¿qué está pasando aquí? Si ella es mi madre, eso significa que también eres». La idea lo sorprendió, pero no podía terminar la frase. La verdad le estaba aplastando. Marina respiró hondo. Los secretos son más peligrosos que las mentiras. Todo se basa en un regalo que nunca debía aceptar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras todos se preguntaban qué significaba eso. «¿Qué tipo de regalo?», preguntó Eduardo, incapaz de controlar su ira.
Pero antes de que Marina pudiera responder, una explosión resonó en el pasillo. El lugar tembló, como si el mundo mismo quisiera abrirse a su alrededor. La puerta estalló en 1000 pedazos, y el aire se llenó de un humo gris y espeso. Una figura apareció entre los escombros. Un hombre vestido de negro, con una mirada feroz. ¿Qué tienen en secreto?, preguntó, apuntando con un dedo hacia Marina, desatando una ola de miedo. Tu tiempo se acabó. Tu pacto ha traído consecuencias. El corazón de Pedro se detuvo. ¿Qué pacto? Esto no tiene sentido. Estaba nadando en confusión, pero la mirada del hombre le hablaba de un peligro inmediato. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? El pánico llenó la sala. Soy el guardián de los secretos. Marina, tú lo sabes. El hombre avanzó, su voz resonando como un trueno. Todo lo que creías proteger ha salido a la luz. Tienes que decidir, ¿revelar la verdad o perderlo todo? Marina retrocedió, sus manos cubriendo su rostro. No puedo decirlo. Pedro, confundido y asustado, miró a Samuel, quien sorprendido se movía entre la angustia y el miedo. ¿Qué ocurre? ¿Qué verdad? De repente, las luces se apagaron. El caos se convirtió en oscuridad. Hubo un silencio absoluto. Como si el mundo se detuviese. Una sensación helada recorrió la espalda de Pedro. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Marina! ¡No lo hagas! La voz provenía de la enfermera que había corrido momentos antes a buscar ayuda. Ahora, ella estaba en la entrada con una expresión de horror. No permitas que nadie lo sepa. El silencio se rompió nuevamente por el cuerpo de un hombre que se desplomó en la sala. Pedro se acercó rápidamente, pero lo que vio le heló la sangre. El hombre era el que había irrumpido con el aviso, y ahora yacía en el suelo, los ojos en blanco. «No puede ser», murmuró Pedro, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Marina gritó, y de repente el humo comenzó a disiparse, revelando una serie de caras conocidas, incluidas algunas que Pedro no había visto en años. Familias, amigos, todos se habían reunido en torno a un secreto que ahora estallaba en fragmentos. «Esto no puede ser», dijo Marina, su voz quebrándose. La verdad estaba cerca de ser desenterrada, y la sala parecía contener la respiración. Desde que hice el pacto, he vivido en un constante miedo. Y ahora, todos están en peligro. «Oh, ¿peligro de qué?», Samuel interrumpió, con el rostro al borde de la ira y el terror. La respuesta quedó suspendida en el aire, mientras Pedro se preguntaba, ¿qué era este juego peligroso? La confusión y el terror se entrelazaban, sacudiendo la sala con un aire de fatalidad. En ese momento, el extraño hombre de negro sonrió. ¿No ven que todo ha sido orquestado? No es solo su vida lo que está en juego, es la nuestra. La sala horrorizada escuchó, mientras la revelación tejía más preguntas que respuestas. ¿Qué tenía que ver el extraño hombre con su madre? ¿Y qué verdades se estaban a punto de desvelar? La tensión se sentía apremiante, como si cada segundo pudiera significar el fin de algo o el comienzo de un caos inimaginable. El aire se volvió aún más denso de tensión. Marina, temblando, intentaba contener su angustia. Samuel la miraba como si fuese un extraño. Pedro sintió que el tiempo se detuvo. Cada segundo era eterno. Nadie sabía qué pensar. El médico que estaba a un lado se quedó paralizado, notando que el caos se intensificaba. «Marina», gritó Samuel, su voz reverberando en el silencio. «Necesito la verdad ahora». Pero Marina miró hacia abajo, las lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo hablar de eso. No puedo perder a nadie más».
Era un clamor de desesperación, una súplica que atravesó la sala como una corriente eléctrica. El pánico que se había apoderado de Pedro crecía, encajonándolo en una realidad que ya no comprendía. ¿Qué pacto? ¿Qué has hecho, mamá?, preguntó Pedro, su voz temblando. Necesitaba respuestas, pero Marina estaba atrapada en su miedo. ¡Dímelo! Ella respiró hondo, como si intentara hallar valor. Una vez, hace años, comenzó, su voz casi un susurro. Hice un pacto, pero no como creen. Fue por amor, no solo por mi vida. Hay más en juego, hay algo oscuro que... Pero de repente una explosión sorda retumbó desde el pasillo. Las luces parpadearon, los monitores comenzaron a sonar en un estruendo de alarmas. Un grupo de hombres uniformados irrumpió por la puerta, con armas en la mano. ¡Todos al suelo! Es una emergencia de seguridad. La sala se convirtió en caos total. Las sombras se multiplicaron y Pedro sintió que el aire se le escapaba. Eduardo impulsivamente se interpuso entre Marina y los intrusos. ¿Qué quieren? ¿Qué está pasando aquí? Su valentía se sintió casi heroica, pero rápidamente se vio sobrepasado. Las órdenes eran claras, pero el miedo palpitante hizo que su corazón se detuviese. Marina, con los ojos desorbitados, exclamó: «¡No! ¡No puede ser! ¡No huyan! ¡Lo saben todo!». El terror se apoderó de todos. Samuel, mirando la escena con desconcierto, se giró hacia Pedro. «¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que sabe tu madre?». Pedro sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. No era solo un galimatías de secretos. Ahora había un peligro tangible. La realidad se fragmentaba. La vida de Marina estaba en juego y su historia era más oscura de lo que imaginaba. La verdad que había tanto aguardado podía ser más arriesgada que la vida misma. Mientras el caos continuaba, la feroz mirada de un hombre avanzaba hacia ellos. Pedro lo reconoció de inmediato. Era el viejo amigo de su madre, Andrés, quien había desaparecido hace años. «¿Qué haces aquí?», preguntó Pedro, confundido y asustado. «Marina, tienes que decirlo, el trato ha terminado», gritó Andrés mientras las luces parpadeaban a su alrededor. Todos quedaron paralizados, incluso las enfermeras y los médicos. Era como si la sala entera se detuviera. «¿Qué trato? ¿Qué sabes tú?». «El pacto que hiciste para protegerte. Están aquí para llevarte. Y si no lo rompes, todos morirán». El grito de Andrés cortó la sala como un cuchillo. Las palabras flotaron en el aire. Marina, pálida como un fantasma, dio un paso atrás. «No, no puede ser que sepas eso. No puede ser verdad». Sus ojos llenos de terror se pasearon entre todos, buscando respuestas que no llegaban. Samuel, completamente fuera de sí, gritó: «¡Mamá! Esto no puede estar pasando». La desesperación colisionaba con la realidad. «Es verdad, Pedro». Andrés se acercó, el sudor perlándole la frente. «Su vida está atada a un secreto milenario. Si no habla, será el fin, no solo para ella, sino para todos nosotros». De repente, el hombre de negro que había estado callado se movió. «No podemos quedarnos aquí», con una calma fría. «El tiempo se agota. Si Marina no habla ahora, todos sufrirán las consecuencias. El pacto debe ser revelado». Con cada palabra, la tensión crecía en la sala. «¿Qué pacto?», preguntó Pedro, sintiendo que su mundo giraba. «¿Qué ha hecho realmente mi madre?». Marina, con la voz quebrada, comenzó a hablar. «Hace años, cuando yo estaba en el hospital, me encontré con algo. Una fuerza. Me ofrecieron poder, vida, a cambio de un precio que no conocía. Si revelo lo que sé, perderé todo». El ambiente se tornó helado.
La verdad que Marina estaba a punto de soltar podía cambiarlo todo. Justo cuando su voz comenzó a temblar y las palabras empezaron a fluir, las luces se apagaron de nuevo. «Marina, habla», gritaron todos al unísono, pero no hubo tiempo. En un instante, un destello brillante iluminó la habitación, y un sonido sordo, como un trueno, hizo temblar las paredes. Las alarmas sonaban a todo volumen. En medio de la confusión, Pedro sintió un tirón en el estómago. Miró hacia donde estaba su madre, y la respuesta se le heló en la lengua. La figura de Marina tembló, giró lentamente, y en un instante se desvaneció en el aire. «¡No!», gritó Pedro, extendiendo la mano como si pudiera atraparla. Era como si la realidad se partiera en dos. Todos quedaron paralizados. ¿Qué había pasado? ¿Marina había desaparecido? ¿Era el precio que había tenido que pagar por sus secretos? Un silencio profundo llenó la sala. El caos anterior se convirtió en un murmuro sordo. Todos se miraban, aterrados. Nadie sabía qué hacer. La verdad ahora flotaba sin respuesta en el aire. Un secreto, una desaparición y un pacto que seguramente traían consecuencias inimaginables. En ese instante, el destino de todos cambió para siempre. El silencio profundo se convirtió en un eco de pánico. La figura de Marina había desaparecido como humo en el aire. Todos la miraban, incrédulos, tratando de asimilar lo que había sucedido. Samuel, pálido como una hoja, se giró hacia Pedro y vio el horror reflejado en sus ojos. «¡No puede ser! ¿Qué acaba de pasar?». Un sudor frío le descendió por la espalda a Pedro. Miró hacia Eduardo, que tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en el espacio vacío donde había estado Marina. «Esto no puede terminar así. Tiene que volver. Ella tiene que volver», dijo. Su voz era solo un susurro, tembloroso. Pero justo en ese instante, el hombre de negro, que había permanecido en la sombra, comenzó a moverse. Lo que acaba de suceder no es un accidente. Marina ha hecho algo mucho más grande de lo que pensamos. Su voz resonó en la sala como un trueno lejano. La tensión se palpaba en el aire, densa y cortante. Su desaparición es parte del pacto. Ella no está perdida. Está en un lugar que ustedes no pueden alcanzar. «¿Qué quieres decir con eso?», gritó Samuel, la ira desplazando el miedo en su pecho. El hombre de negro lo miró, una chispa de burla en su mirada. «Todo lo que ha creído sobre su madre puede ser una ilusión. El pacto no solo afecta a Marina, también a los que la rodean». ¡Cállate! Pedro, lleno de rabia y pena, se interpuso entre él y Samuel. «No la hables así. No sabes nada de lo que hemos vivido». «¿De verdad? ¿No entiendes que todos están involucrados en esto?», dijo el hombre, dando un paso adelante. «La verdad que ocultó Marina es más oscura de lo que imaginas. ¿Y si te dijera que tú no eres quien crees ser?». El tiempo pareció congelarse. Las palabras del hombre resonaron violentamente en la sala. Pedro sintió una punzada en el estómago y un nudo en la garganta. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con la voz entrecortada. Cada sílaba se sentía como una carga pesada. «Tu madre no solo es parte de un pacto, ella ha estado protegiendo un legado, uno que tú llevas en tu sangre», dijo el hombre de negro con una calma inquietante. Una risa ahogada emergió entre los presentes. Los murmullos se intensificaron, como un mar agitado. «Mamá siempre ha sido mi madre. ¿Qué más podría haber?». Pedro sintió que la realidad se aplastaba. «¿Te refieres a que soy?». No podía acabar la frase, el sentido se escapaba de su mente. «Sí, eres el resultado de un antiguo acuerdo entre los vivos y los muertos. Eres parte de algo que ni siquiera entiendes, y si ella no regresa, perderás todo». La revelación cortó el aire.
Pedro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Samuel, quien ahora parecía un completo extraño. «No puede ser. ¿Esto es una broma?», Samuel exclamó, su voz resonando, pero la angustia se le notaba al fondo. «Esto no es cierto. No puede ser real». «¿Real?», volvió a contestar el hombre. «Todo esto es más real de lo que podrían imaginar. Hay implicaciones, un costo que deben afrontar». Las luces en la sala parpadearon de nuevo, y el sonido de los monitores sonaba como un canto de sirenas. Pedro se sentía llorar por dentro, aturdido. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer para salvarla?». Las palabras salieron de su boca, sin que él las pudiera contener. El hombre de negro sonrió, un brillo oscuro en su mirada. «El primero en pagar el precio por el pacto será el que menos imagine. ¿Y tú? Tienes una elección que hacer». Una sensación de frío recorrió la espalda de Pedro, mientras el hombre proseguía. «Marina, al elegir su destino, decidió también arriesgar el tuyo. Para revivirla, un sacrificio está en juego que ni tú ni Samuel pueden anticipar». Cada palabra era un golpe, un martillo que rompía toda estabilidad. «Dímelo, pero no me dejes en la oscuridad», gritó Pedro, con la voz quebrada mientras sentía que su vida cambiaba circo en un instante. La respiración de todos era una mezcla de temor, incertidumbre y desesperación. La sala se convirtió en un caos de murmullos. La verdad atormentaba, y el desenlace que se avecinaba se cernía sobre ellos como una tormenta. Sin embargo, una figura desconocida apareció en la puerta, un rostro familiar, iluminado por el caos. Era una mujer, con el cabello brillante y los ojos resplandecientes. «¿Qué has hecho, Marina?». Era Marta, la hermana olvidada, perdida en la niebla del tiempo, quien se metió en la sala como un rayo. «He venido a detener esto antes de que sea demasiado tarde. La verdad tiene que salir a la luz, o todos ustedes perderán más de lo que creen». Las palabras de Marta cortaron el aire, y Pedro sintió que el final aún no estaba escrito. Cada mirada se volvió hacia ella, y las dudas de su vida se mezclaron con la revelación inminente. ¿Cuáles eran los secretos que aún La sala estaba en caos. Todos miraban a Marta, la hermana olvidada. Su presencia electrificó el ambiente, como si un nuevo rayo de esperanza hubiera surgido en la tormenta. «Marina», gritó, mientras avanzaba con determinación, «tienes que dejar de huir de la verdad. La única forma de salvar a todos es enfrentando lo que has ocultado». Pedro sintió que un peso se levantaba ligeramente del pecho. «¿Qué sabes tú?», preguntó, aferrándose a la idea de que aún había una salida. Las respuestas eran su única esperanza. «¿Por qué no nos dijiste que había otra forma?». Marta respiró hondo. «Porque el miedo te paraliza, y a mamá también. El pacto que hizo no es solo un regalo, es una carga, pero puede romperse si se revela la verdad». La urgencia en su voz resonó con el eco de las alarmas aún sonando en la sala. Marina apareció en el umbral, desdibujada por el dolor y el miedo. «No puedo decirlo». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La desesperación era palpable en el aire. A cada segundo que pasaba, la intensidad del momento convertía el caos en un mare magnum de emociones. «Tú tienes el poder de protegernos, por favor. Hazlo», exclamó Samuel, su rostro marcado por el miedo. «No dejes que el secreto se lleve a aquellos que amas». Las palabras resonaron como un trueno. Entre ellos había amor verdadero. La mirada de Marina cambió. A medida que el ambiente se llenaba de desesperación, comenzó a temblar. Quizás ya no hay forma de escapar. Aquello en su voz era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y entonces, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como un torrente desbordado. «Cuando hice el pacto, era joven.
Me prometí salvar a quienes amaba, pero nunca imaginé el precio que tendría que pagar. Mi vida y la de ustedes estaban en el equilibrio. El hombre de negro, que había sido observador hasta ahora, sonrió con satisfacción. Esto es lo que deseaba. La verdad libera, pero también encarcela. ¿Qué elegirás, Marina? El silencio nunca fue una opción, respondió ella con convicción. Y mientras hablaba, Pedro sintió que la sala se llenaba de luz. Lo hice porque creía que protegería a todos, pero el costo de mantenerlo en secreto es lo que nos ha desgarrado. La sala vibró con energía. Ella continuó, desnudando sus secretos. Los pactos no solo son compromisos, son cadenas. He luchado con esta verdad por años, pero hoy estoy lista para liberarme. Pedro vio la transformación en los ojos de su madre. Pasaron de la desesperación a la decisión. Ella había tomado la delantera. Lo que he hecho está entrelazado con sus destinos, pero elegiré desatarlo, aunque eso signifique perder mi vida. Samuel y Pedro se miraron. Era un momento de unión y fuerza. «No, mamá, no harás eso», gritó Pedro, mientras su corazón latía con fuerza. «No lo permitiré». El hombre de negro se acercó. «Entonces, prepárense para afrontar las consecuencias. La verdad puede romperlos, pero también puede unirlos». Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, sintiendo que la sala entera estaba por estallar. Toda la tensión se centrifugaba en un solo punto. Marina, con su voz firme y decidida, gritó: «Estoy lista, liberaré a todos». Y mientras levantaba la mano al aire, un brillo resplandeciente comenzó a emanar. Era como si una tormenta estuviera liberando su carga. La sala vibraba, los objetos temblaban, mientras la verdad se deslizaba entre las sombras, filtrándose como luz a través de las grietas. El caos se intensificó y el hombre de negro se transformó en sombras. Este no es el final. La verdad siempre tendrá un precio. Y antes de que pudiera añadir más, se desvaneció. El aire se tornó más ligero y una calma inusual envolvió a la sala. Marina, pálida pero liberada, se desplomó. Samuel y Pedro corrieron a su lado. «¿Estás bien, mamá?», pregunta Pedro, la preocupación desbordando su corazón. Marina sonrió débilmente. «Sí, ahora sí. He seleccionado la verdad y he dejado que el pacto se disuelva». Las alarmas, que habían sido un eco de pánico, ahora eran un suave murmullo. La luz que se había desvanecido había regresado. Poco a poco, las sombras se disiparon y la vida comenzó a llenar la sala nuevamente. Y en aquel instante, Pedro supo que el amor era más fuerte que cualquier secreto. La familia había enfrentado su verdad y había encontrado una nueva unión. Todo había cambiado, pero juntos serían capaces de enfrentar lo que viniera. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, el camino estaba abierto. Pero antes de que pudieran celebrar, la sala tembló nuevamente. Un eco resonó en el aire. «Esto no ha terminado». La incertidumbre se convirtió en un nuevo desafío. Mientras todos estaban juntos, la vida avanzaba, con nuevos secretos y caminos por descubrir. Es el momento de finalizar esta aventura y pasar a la siguiente. Antes de que te vayas, necesitas suscribirte al canal ahora. No esperes ni un segundo más, porque las historias que vienen son simplemente imperdibles. Cada like que le des ayuda al algoritmo a llevar este contenido a más personas. Dale un poderoso like y deja tus reacciones y teorías en los comentarios. Inunda la sección con tu opinión. También
comparte este video con al menos 5 amigos que necesitas que escuchen este desenlace asombroso. Este es el momento de mostrar tu apoyo y convertirte en parte de nuestra creciente comunidad. No te arrepentirás.